Biografía de Florencia Scovel Sin, escritora, artista e ilustradora de libros estadounidenses. Florence Scovel Sin nació el día 24 de septiembre de 1871 en Camden, Nueva Jersey, falleció el día 17 de octubre de 1940, fue una artista e ilustradora de libros estadounidense que se convirtió en maestra espiritual y escritora metafísica del Nuevo Pensamiento en su mediana edad. En los círculos del Nuevo Pensamiento, Sin es más conocida por su primer libro, El juego de la vida y cómo jugarlo, 1925. Ella expresó su filosofía como: las fuerzas invisibles están siempre trabajando para el hombre que siempre está manejando los hilos él mismo, aunque él no lo sabe. Debido al poder vibratorio de las palabras, cualquiera que sea la voz del hombre, comienza a atraer. El juego de la vida, Florence Scovel Sin. Los primeros años de su vida. Florence Scovel nació en Camden, Nueva Jersey, hija de Alden Cortlandt Scovel y Emily Hopkinson Scovel. Su tatarabuelo, Francis Hopkinson, firmó la Declaración de Independencia y es el primer compositor estadounidense de canciones reconocido. Se educó en Filadelfia, donde asistió a la Academia de Bellas Artes de Pensilvania y allí conoció a su futuro esposo, el artista Everett Sin, 1876-1953. Después del matrimonio se mudaron a un estudio en 112 Waverly Place, cerca de Washington Square, Nueva York. Everett construyó un teatro al lado y escribió 3 obras en las que Florence desempeñó un papel principal. Pasaban los veranos en Plainfield, Cornish Art Colony, New Hampshire, en una casa de estilo colonial diseñada por su esposo. Florencia y Everett se divorciaron en 1912. Ilustradora. Florence trabajó como ilustradora a principios del siglo XX. Ilustró ficción en Harper's y otras revistas, así como novelas populares como Mrs. Weeks Grados Fahrenheit The Cabbage Patch, 1901. La Sociedad de Ilustradores la eligió como miembro asociado en 1903, aunque no admitió mujeres como miembros de pleno derecho en la organización hasta 1922. Un bosquejo biográfico temprano de Florence Scovel Sin como ilustradora ofrece una idea de sus escritos posteriores y su actitud hacia la vida. Su agudo sentido del humor aflora en cada grupo, y el giro de una línea produce un efecto cómico. El don peculiar con el que está dotada la señora Sin es que puede dibujar las figuritas más lamentables y, sin embargo, infundir en la imagen una atmósfera feliz y saludable que nos impresiona con el valor y la alegría de vivir. Sus personajes nunca son caricaturas, son atractivos y provocan la risa que no tiene malicia. Escritos y Nuevo Pensamiento. Sus trabajos metafísicos comenzaron con su autoeditado The Game Grados Fahrenheit Life and How to Play It en 1925. Your Board is Your Wand se publicó en 1928 y The Secret Door to Success en 1940. Después de su muerte, se publicaron otros 2 trabajos, The Power of the Spoken Word en 1945 por Sin Press y The Magic Path of Intuition. Este último libro fue publicado por Louise Hay en 2013, quien recibió de un comerciante de libros raros una pequeña emcripción mecanografiada e inédita de los últimos escritos de Florence Scovel Sin, acompañada de una carta de presentación que decía en parte: hace varios meses nos encontramos con un artículo único de esa colección que creemos que puede interesarle. El artículo es una emcripción original mecanografiada por Florence Scovel Sin, El camino mágico de la intuición. Nos ponemos en contacto contigo para ver si tú o iHouse tienen interés en comprar este raro emcript original posicionado para compartir su contenido con el mundo. El juego de la vida y cómo jugar incluye citas de la Biblia y explicaciones anecdóticas del entendimiento del autor sobre Dios y el hombre. Su filosofía se centra en el poder del pensamiento positivo y generalmente incluye instrucciones para la afirmación verbal o física. Los unitarios tienen fiestas infantiles tan agradables. Dibujo publicado en The Century Illustrated Monthly Magazine, 1904. Hora feliz de la infancia, de la revista Harper's Monthly, agosto de 1903. Un ejemplo típico del consejo de Scovel Sin fue: es seguro decir que toda enfermedad e infelicidad proviene de la violación de la ley del amor. Os doy un mandamiento nuevo: amaos los unos a los otros, y en el juego de la vida, el amor o la buena voluntad se llevan todos los trucos. Su consejo suele ir acompañado de una anécdota de la vida real, como el consejo anterior de amaos los unos a los otros,
una mujer que conozco, tenía, desde hace años, la apariencia de una terrible enfermedad de la piel. Los médicos le dijeron que era incurable y estaba desesperada. Estaba en el escenario y temía que pronto tendría que dejar su profesión y no tenía otros medios de sustento. Ella, sin embargo, consiguió un buen compromiso y, en la noche del estreno, consiguió un gran éxito. Recibió comentarios halagadores de los críticos y estaba alegre y eufórica. Al día siguiente recibió una notificación de despido. Un hombre en el elenco había estado celoso de su éxito y había hecho que la despidieran. Sintió que el odio y el resentimiento se apoderaban de ella por completo y gritó: «Oh, Dios, no me dejes odiar a ese hombre». Esa noche trabajó durante horas en el silencio. Ella dijo: «Pronto entré en un silencio muy profundo. Parecía estar en paz conmigo misma, con el hombre y con el mundo entero. Continué esto durante las 2 noches siguientes, y al tercer día descubrí que estaba completamente curada de la enfermedad de la piel. Al pedir amor, o buena voluntad, había cumplido la ley, porque el amor es el cumplimiento de la ley, y la enfermedad, que procedía del resentimiento subconsciente, fue eliminada». Sus libros Your Word is Your Wand It Again, Grados Fahrenheit Life and How to Play It se publicaron como audiolibros en 2014 y 2015, respectivamente, con la narración de la actriz Hilary Hawkins. Sin se considera parte del movimiento del Nuevo Pensamiento, ya que sus escritos siguen la tradición de Phineas Quimby, 1802-1866, Mary Baker Eddy, 1821-1910, Emma Curtis Hopkins, 1849-1925, y Charles Fillmore, 1854-1948, y Myrle Fillmore, 1845-1931, cofundadores de Unity Church. La autora motivacional Louise Hay la reconoció como una influencia temprana. Shepard, Alice, 1984, Tere Bereladies Present, American Women Cartoonists and Comic Artists in the Early 20th Century The Journal Grados Fahrenheit American Culture 7, 3, 38-48 doi, octubre de 1111/J 1.542.734 octubre de 1984 0703-38X, PDF, consultado en mayo de 2008 obituario, señora Florence Sin, escritora y conferencista, especializada en metafísica también conocida como ilustradora, PDF. El New York Times. 18 de octubre de 1940. Consultado el 5 de julio de 2008. La colonia de Cornualles, Virginia Reed Covey, James B. Atkinson, Huellas del pasado, Imágenes de Cornish, New Hampshire y la colonia de Cornualles. Sociedad Histórica de New Hampshire, Concord, New Hampshire, 1996.